buenas tardes. Soy Yolanda del equipo Top Doctors España. Hoy nos acompaña el doctor Iñaki Marina Clupés, especialista en medicina interna con más de 15 años de experiencia. Él es director médico en la clínica HealthCore y es un espacio en prevención y tratamiento de la salud que se sitúa en Barcelona. Y destaca como experto en los siguientes tratamientos: en hipertensión arterial, en obesidad, en colesterol, en tabaquismo, diabetes mellitus y medicina cardiovascular. Antes de empezar la entrevista, quería recordar a todos los oyentes que pueden pedir cita con el doctor Marina a través de nuestra página web topdoctors.es. En el análisis de todos los tratamientos en el que trabaja el doctor Marina, además, están englobados en su nuevo proyecto de HealthCore, un proyecto en el que trabaja conjuntamente con su equipo y que tiene como objetivo conseguir la salud óptima de todos sus pacientes. Buenas tardes, doctor. ¿Nos puede explicar un poco a grandes, ¿qué tal? ¿Nos puede explicar a grandes rasgos un poco en qué consiste este proyecto? Sí, el proyecto HealthScore nace un poco de la influencia de una herramienta de la Sociedad Americana del Corazón que se llama Life Simple 7 y que básicamente lo que coge son siete variables que ellos identifican como muy importantes para tener una salud ideal. Estas variables, a su vez, se originan en estudios epidemiológicos de enfermedades cardiovasculares. Así obteniendo las variables que por una parte pueden predisponer a la enfermedad cardiovascular o por otra parte protegerla. Entonces cogen siete variables que son básicamente 4 hábitos y 3 factores de riesgo. Los hábitos serían el peso, la actividad física, la dieta y el hábito tabáquico. Y los factores de riesgo serían la diabetes, la hipertensión y el colesterol. De estos 7 los gradúan, los puntúan mediante una escala de colores en función de estado óptimo, subóptimo o deficitario, le atribuyen una puntuación. Básicamente, lo que ellos han demostrado es que cuantas más variables de estas tienes en estado óptimo, se correlaciona obviamente con un impacto en la salud cardiovascular y en la prevención de enfermedad. Entonces, un poco lo que hemos hecho en HealthCore es adaptar este modelo con una pequeña variación, y es que hemos incorporado la variable estrés. En el estudio original, en el proyecto original, están estos tres factores de riesgo y los 4 hábitos, pero no había el factor de gestión emocional que nosotros hemos incorporado, con lo cual nosotros tenemos 8 variables. Y básicamente esta sería la idea original. Entonces estamos diciendo, doctor, que se busca que el paciente tenga una salud ideal, ¿no? El concepto es salud ideal. ¿Cómo definiría usted cuáles deberían los parámetros para que consigan la salud ideal? ¿Es llegar a las 8 áreas que nos ha comentado? Exacto. En cada una de estas variables, obtener un estado óptimo, básicamente lo que hacemos es cada una de ellas, en función de las guías internacionales que las regulan, por ejemplo, un caso concreto, la hipertensión arterial, la tensión arterial. Las guías internacionales nos dicen cuál es la tensión arterial normal cuando está discretamente elevada o cuando está elevada. Pues en estos 3 grados nosotros le atribuimos tanto un color mediante una escala de colores, verde, ámbar o rojo, y una puntuación que irá sumando en cada una de estas variables. En el fumador habrá fumador activo, exfumador de menos de 3 meses o exfumador de más de 1 año o no fumador. Y así en cada una de las variables. ¿Qué es una salud ideal? Lo que con los años se está demostrando y los estudios epidemiológicos nos demuestran es que en estas 8 variables está digamos que el secreto de la prevención
de la enfermedad crónica cardiovascular, pero no solo cardiovascular. También se relaciona con cánceres. Estamos hablando de factores de riesgo, estamos hablando de como la hipertensión, como la diabetes, como el colesterol, como el sobrepeso, obesidad, como el tabaquismo. Todas estas variables tienen un impacto no solo en la salud cardiovascular, sino que también se está demostrando que tiene un impacto en enfermedad neoplásica, en prevención de cánceres. Con lo cual, dijésemos que si cogemos estas 8 variables y las ponemos en objetivo, tenemos un porcentaje muy alto de enfermedad crónica controlada, resuelta. ¿Y cuál es el objetivo a corto y largo plazo del proyecto? La gracia un poco del Health Score, del proyecto, es por mi parte, como profesional que asisto a pacientes a diario, es que modificación de hábitos o modificación de factores de riesgo es algo que a la gente le cuesta. Entonces, y necesita de motivación. La gente necesita ser motivada, dar importancia al cambio que tiene que realizar. Los cambios son difíciles, siempre cuestan, ¿no? Entonces, esta es una muy buena herramienta para autoevaluarse y autogestionarse. Me explico. Por una parte, es muy fácil porque es ver cómo tu salud tiene un número o tu salud tiene un color. Todos nos hemos examinado, hemos hecho exámenes sobre 10, una nota de 8, 7, 5, nos es familiar, sabemos si está bien o está mal, si es una nota excelente o si es un suspenso. Por una parte, esta herramienta responde bien a este objetivo de autoevaluación y por otra parte, importante, es que si la secuenciamos en el tiempo, nos hacemos un Health Score, por ejemplo, en el mes de enero y vemos que hay unos puntos débiles, tenemos puntos fuertes, pero tenemos puntos débiles. Fumador, sobrepeso, la tensión arterial al borde alta. Realizamos una serie de modificaciones porque no debemos olvidar que estos 3 factores de riesgo y estos 4 hábitos son modificables, con lo cual si realizamos una serie de cambios, modificaciones y nos volvemos a realizar un Health Score a los 6 meses, por ejemplo, podremos objetivar y podremos ver que aquellos colores rojos pues igual se convierten en ámbar o aquellos ámbar se convierten en verde y que la puntuación de un 5 sube a un 7. Y esto a la gente le motiva y es una manera de ver que realmente los cambios de hábitos que hacen tienen un impacto en su salud, ¿no? Es una gráfica, es un modo muy gráfico de ver cómo tu salud mejora, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que se evalúa por primera vez el paciente y vuelve a la consulta para ver si ha mejorado o no la gráfica? Bueno, a partir del primer Health Score, como somos un equipo multidisciplinar, un médico internista, una dietista, un fisiosteópata y una psicóloga, un especialista en gestión emocional, hacemos un plan de salud conjunto. Entonces, las herramientas, ¿no? En función, analizamos cada una de las variables y vemos los puntos fuertes, pero también aquellos puntos a cambiar cuando establecemos un plan terapéutico, un plan de salud. Como mínimo, deberíamos esperar unos 4 o 6 meses para valorar los cambios. En salud es muy importante la consolidación del hábito. No sirve de nada modificar a corto plazo un hábito, me diré tabaquismo, no sirve de nada dejar de fumar 2 meses, sino consolidar este cambio de hábito. Igual con el peso, sobre todo en el peso, no sirve de nada perder un peso ponderal muy alto en corto plazo, sino lo que necesitamos es consolidar en el tiempo los hábitos que nos aseguren después un mantenimiento de este, ¿no? Con lo cual, el tiempo es relativo, pero 4 o 6 meses sería lo más correcto. A los 6 meses volver a
a retomar a ver si se ha mejorado, ¿no? O la puntuación también puede ser, ¿no? Que haya bajado. Entonces, ¿cómo actuáis de esta forma cuando un paciente ha perdido su puntuación o ha perdido el hábito de mejorar su salud? Un poco la virtud de esta herramienta es que puedes identificar hay una puntuación final, pero hay un desglose por variables, con lo cual es fácil identificar aquella en la que el paciente no ha obtenido el objetivo y como la tienes identificada fácilmente se puede trabajar en esa variable de nuevo, ¿no? Normalmente la gente que inicia un proyecto como este es gente motivada, es gente que se preocupa por su salud y en tanto en cuanto se preocupan ya hacen, ¿no? Intentan, se esfuerzan a hacer modificaciones, ¿no? En HealthCore creemos muy importante, yo personalmente como médico que asisto a los pacientes, y concretamente en esta área de las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad crónica, es muy importante que el paciente coja las riendas de su salud, que el paciente se autogestione. Paciente entrenado es un paciente que va bien, un paciente que delega su salud en el profesional es un paciente que no va tan bien. Tenemos que ser nuestros propios médicos en ese sentido. ¿Y cómo evalúan al paciente? Es decir, ¿tienen que realizar una visita presencial o hay alguna herramienta en la que el paciente se pueda conectar? Concretamente, ahora mismo en la web tenemos un cuestionario que sería la parte de la versión breve para entendernos de este Health Score. Ya nos da 4 pinceladas de esto, los puntos fuertes y los puntos débiles dentro de estas 8 variables que antes mencionaba. Es una buena vía de entrada, es un buen approach, sería una primera manera de tomar contacto con la herramienta. Después es evidente que una vez se hace un primer score, necesitamos de una visita de presencia física con cada uno de los profesionales para ahondar en las particularidades. Por ejemplo, para un fumador, programar, ¿no? O proyectar una cesión tabáquica requiere un diseño, no todos los fumadores son iguales, tenemos que ver qué tipo de fumador es para adaptar un tratamiento específico a cada uno. La obesidad, por ejemplo, es otra variable que requiere de una presencia física para explicar el tratamiento multidisciplinar. Lógicamente requiere una visita presencial, pero que la gracia de este programa es que al final hay un plan de salud único, integrado en cada una de las, que integra cada una de las variables, ¿no? En la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad crónica, los factores de riesgo, no hay un monofactor de riesgo, no hay normalmente no hay una única variable alterada, normalmente hay más de uno. El obeso es fumador, el obeso es diabético, el diabético es hipertenso. Ya son variables que tienden, ¿no? a ser satélites de una misma alteración, con lo cual no tiene sentido tratarlas de forma individualmente, nosotros lo tratamos de forma global. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Para finalizar, gracias. Para finalizar, me gustaría volver a recordar que podéis pedir cita con el doctor a través de nuestra página web, doctors.es. Gracias, doctor. De parte de todo el equipo, le deseamos muy felices fiestas y que tenga un buen día. Igualmente. Muchas gracias, muy amables.